me voy de shopping. Amigos, me voy de shopping. Voy a hacer el supermercado y comprar algunas cositas como souvenir que voy a llevar. Enseñarles en este caso todas las cosas que deben de comprar en Perú. En este video te voy a enseñar, o si solamente quieres saber qué productos son raros o conocidos que vienen de Perú, quédate a ver este video. Es la Inca Kola, que es la bebida nacional. En Perú es una bebida que es dulce. Algunos dicen, muchos dicen que sabe como chicle. También si les gusta la cerveza, la cusqueña es la cerveza del Perú. Hay una cerveza también Pilsen Callao, así del Chimpu Callao también. A mí me gusta la cusqueña. La cusqueña hay de diferentes sabores. Tienen la de trigo, esa es mi favorita, ¿no? Bien heladita. La cusqueña negra, si le gustan cerveza negra, que es fuerte. Y también tienen otros sabores que no veo acá. Acá está, ya, la cusqueña dorada. No la he probado hasta ahorita, pero creo que me han dicho que también que es rica. Se las recomiendo bastante. Ok, la marca Tabernero, el famoso pisco. El pisco es peruano, señores. Por ejemplo, este pisco puro de Italia, dice, ¿por qué? Porque las uvas dicen que son italianas. Ese es el pisco peruano. No tienen Tabernero y pueden hacer diferentes tragos como pisco sour. Es un souvenir muy bonito. O los famosos chilcanos. Acá ya vienen, creo que, de maracuyá. Ya vienen prehechos. Acá también pisco sour. Hay diferentes, pisco quebranta, Italia. Esos son el tipo de uva. Acholado. Tienen todos esos tipos diferentes marcas como Queirolo. A un nuevo país siempre me gusta saber qué es lo que comen la gente en ese país. O, por ejemplo, qué bebidas toman, qué dulces come. Algo típico del país para conocer más la cultura. Algo que me encanta mucho, que se los recomiendo al 100%, son las famosas cremas que se pueden acompañar con diferentes carnes. Por ejemplo, esta es una de las conocidas, la huancaína, que es una crema de ají, queso, y la verdad, para ser honesta, no es exactamente como si uno lo preparara si vas a un restaurante, pero se asemeja bastante. Es algo que tú puedes llevar como un souvenir a tu país para probar, y eso se come con papita sancochada, se puede probar con pollito frito. La otra también que me encanta a mí, pues así es picante o picosa, no sé cómo le llaman, es la crema tari, ¿no? Es crema de ají amarillo. El ají amarillo es un ají muy popular de acá, original de Perú, y es como un ají pollero que se come con el pollito a la brasa, y se lo puede acompañar con carnes, con papita. Es algo muy, se lo recomiendo bastante. Al menos a mí me gusta. Cada vez que vengo a Perú, yo me llevo eso. Y algo también que es muy de Perú es el famoso anís de nájar, que es un trago corto fuerte, un aguardiente, y normalmente creo que eso viene de Arequipa, ya, y hay semidulce especial. Por ejemplo, se toma así puro, mucha gente lo toma a veces, por ejemplo, si tienes dolor de estómago, también a mí me pasó, no, pero más que nada es un trago tipo parecido como el pisco, el anís de nájar, un trago que se lo pueden llevar muy reconocido. Okay. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me llevo es el ají amarillo, que puedo preparar los ricos platos de, por ejemplo, el ají de gallina o causa. Es un ají amarillo típico de Perú. Tienen el famoso panetón d'Onofrio, que lo usan mucho para Navidad, y es un bizcochuelo dulce con frutas. Es el chiquito, está 4 soles 50, es bien chiquitito, veo. Esta sección es una de mis preferidas, por supuesto, los ricos dulces.
Las morochas también están buenas. La famosa Doña Pepa. Voy a llevar esto. Pícaras. Estas son unas de mis preferidas, que son galletas bañadas con chocolate. El cuacua también son como unos waffles que son bañados en chocolate. Son riquísimos, se los recomiendo bastante. Ok, el triángulo es uno de los chocolates también que son conocidos acá en Perú. Y el princesa, por supuesto. Y el sublime. Este tiene unos chiquititos. Me voy a llevar uno de esos, el princesa. Acá tienen todas esas hierbas, el emoliente, que es la bebida de los incas, le llamo yo. Esto a clase de hierbas como linaza, cola de caballo, es una tradicional. Y esto normalmente creo que lo puedes tostar y luego lo haces hervir. Es algo tradicional. Todo esto pueden llevar como souvenirs ustedes, de verdad. Y la muña es muy bueno, es una hierba como un tecito para el estómago. Todo eso yo los recomiendo si algún día viajan a un país. A mí me gusta como si fuera un souvenir, llevar de souvenir en vez de estar llevando adornos. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero yo prefiero llevar esas cositas como souvenir que adornitos. Acá el rico café. Vamos a buscar un cafecito peruano. El Altamayo será, pues, ¿no? Acá tienen el café Altamayo, es rico, pero este es medio, que no está nada mal, pero acá hay otros. Mira, el Brit es más caro, pero se supone que es mucho mejor. Así que yo voy a llevar, esos son un buen souvenir. El café Villarrica es peruano, ¿no? Es rico, ¿no? Es 100% peruano. Vamos a llevar uno para probar. Ojalá que esté bueno. Ok, acá hay otro cafetal. Sí, es el gourmet. Y este es 100% peruano. Yo les recomiendo que lleven un cafecito siempre para probarlo. Lo que siempre hago es, cuando compro así, llevo cafés, dulce. Esos son los peruanos. En este video los voy a enseñar. Mira, pero ese es para máquina. Pilsen. Si quieren probar una cervecita, Pilsen Callao. Pilsen Callao es lo que tienen que tomar. Pilsen Callao. Callao, Chimpú Callao. Esa es cerveza peruana. Siempre prueben una cervecita peruana. Miren esas cosas raras, chips de quinoa con sabor a barbecue. Eso sí está que diferente, de verdad. Papas nativas. ¿Sabían que Perú tiene más de 2.000 o 3.000 tipos de papa? Esto sería algo bueno que podrían llevar. Con papas naturales peruanas y camotes peruanos también. Eso es algo muy rico. Oh, miren, y yo no sabía, ¿han escuchado de la famosa chicha morada? Es una bebida a base de maíz morado que solamente lo encuentras acá en Perú, que es clásico de Perú. Acá también lo vende ya hecha, chicha morada sabor peruano, pero no sé qué tal estará. No hay nada como cuando es un maíz morado que lo hierven con canela, clavo de olor y a veces con piña también. Pero también se lo pueden llevar esto como para probar. La verdad no sé qué tal será, pero es un producto peruano que pueden llevar como souvenir y probar también. Y los chifles al estilo peruano, ¿ven? Que son prácticamente plátano frito, ¿no? Yo sé que en varios países se comen chifles, pero cada país tiene lo suyo. Eso es lo que tú comes. Arrocillo de mis tiempos, hace años que no como esto. Ya no había, esto no había acá. Yo no pensé que ya existía. Ese es como un arroz dulce, ¿no? Crocante. Sí. Es muy rico. Pensé que ya no existía eso hace tiempo. Sí. Mira, los turrones. Acá también los turrones, que es un dulce con caramelo, bañado de caramelo, y eso lo comen bastante para el mes de octubre, que se celebra el Señor de los Milagros, un santo.
El pan chancay también. Son bizcochitos, ¿no? Bizcochito. Bizcochitos. Algunas cosas raras que a ustedes les parecerá acá de Perú, pero que son muy deliciosas. Acá hay alfajores, ¿ves? No le dé, digamos, calor también. Esos son bien ricos, son bien suavecitos. Con, ¿qué es esto? ¿Azúcar, creo? Polvo de azúcar, ¿no? Y manjar blanco adentro, que lo llena. No sé qué tal serán los de acá, pero estoy en Metro ahorita. Los de Totus he probado y son ricos. Esos sí se los recomiendo para que prueben. Lo malo que son un poco delicados, son bien suavecitos. Es dulce y es un manjar blanco que es como una crema bien dulce. Si se lo llevan en casa y se acaba con medio. Ay, sí, no, porque había uno de chocolate dulce, pero voy a llevar uno así. Ahí está, bombones multipack, $25.90, para que prueben un poquito. Chocolate, triángulo, princesa. Uno de estos voy a llevar. Que estos son los principales chocolates de Perú, ¿no? Sí. El princesa, el sublime y el triángulo. Y acá voy a comprar una bolsita. No está mal para que se pruebe un poquito de todo. $25.90. Vamos a llevar uno. Más caro, estos otros tipos de alfajores, estos son con maicena. Los de maicena son más suavecitos todavía. Eso sí, son bien ricos, se los recomiendo. ¿Peruano? Sí. Uy, el gansito también es rico. Es como un quequito relleno con mermelada y bañado en chocolate. Gansito. Uy, de chiquilla yo comía eso. Años. Ay, los famosos turrones. ¿Estarán ricos así para que puedan? Como para regalos. Sí, ¿no? Mira, ve, también venden turrones. Y acá Duo Pack, ve. Ese es de Doña Pepa, creo, ¿no? Este es el Cristo morado. No, no es Doña Pepa. Doña Pepa es la marca, ¿no? Sigamos, amigos, sigamos. Miren, estos chocolates besos de moza son como unos bombones rellenos de una crema blanca y abajo en la base tienen como una galleta y son de chocolate. Esos son riquísimos, pero tienen que tener mucho cuidado que se rompen fácilmente. Voy a llevar uno. Beso de moza voy a llevar. Hasta ahorita todo eso es lo que tengo en mi carrito. Bueno, y también vinos, si les gustan los vinos, también se los recomiendo. Hay muchas marcas. Lleven un vinito. Y por supuesto los vinos. Tenemos muchas variedades de vinos. Yo creo que un vino, llevarse souvenir para un regalo para ustedes mismos, si es que les gusta el vino, tenemos el Queirolo. Hay muchas marcas. El Queirolo está más o menos para mi gusto, ¿no? Y acá están los vinos, pero esos no son peruanos. Oh, tabernero, sí. Tabernero es rico. El Queirolo no me gusta mucho. Tacama también. El Borgoña sí es rico. El Viña Vieja también es peruano, ¿no? Miren, ve este trago. La U es un equipo de fútbol peruano. El Estadio Monumental es el estadio de la U. Es un equipo peruano bien famoso. No, hay equipos de la Alianza, la U. Qué gracioso. Limitada, edición limitada. Y acá están todos los que es el pisco. Por supuesto que se tienen que llevar un pisco. Y hay un montón de piscos. El acholado, son diferentes tipos de clases. El acholado y el quebranta. ¿Cuál es la diferencia entre el acholado y el quebranta? Es para prepararlo. No, creo que es el tipo de uva. Creo que es el tipo de uva, ¿no? El acholado es para preparar todo lo que es pisco sour. Acholado es para preparar pisco sour. ¿Y el quebranta? En realidad los dos salen bien. Los dos salen bien, ok. ¿Cuál? El demonio de los Andes. El Tacama, ese sí debe ser rico, ¿no? Ese sí. Tantos piscos que hay, ve. Pisco. El pisco es peruano, por si acaso. Portón, sí, me hicieron probar, un amigo llevó. Este sí es, pero miren cuánto está, 119 soles. Que serán pues cuánto, $30, $25 más o menos.
El Portón es un buen pisco. Eso sí. Y ahora mira, estos son 3 tipos de anís nájar que solamente Ay, había antes sí, yo en sí quiero. Plaza. Eso es muy bueno para el estómago. Sí. Una vez me dio Soroche, creo que se llama, en Arequipa hace años, y me dieron Los anís de tres, nájar. ahora ha salido Se me entre pasó. los 3 y el otro que es afrutado. Pero no habrá uno más pequeño. Todos son de pepino. Ve Este la se maracuyá, que le llaman en algunos sitios hidratado. el passion fruit, para hacer con pisco, ¿no? Pisco sour. Mira qué rico se debe ser rico, ¿ves qué? Tabernero, ese debe ser bien rico con sabor de maracuyá. Y tiene chilcano, piscano, todo esto, esos tragos. Tienen estas papitas Inca Chips. Compramos todo y ahora sí nos vamos. Nos vamos a pagar, ahora sí nos vamos a pagar. Es que estos son para cartera. Este café no. Su cafecito. Todo lo que compró. ¿No quieres bolsa? No, por eso que traje mi bolsa.